Bueno, vamos a continuar en esta segunda clase. Vamos a retomar algo de lo anterior. Habíamos hablado del retorno a Freud, del retorno a la verdad freudiana. De alguna manera esa era la política que tenía Lacan al comienzo de su enseñanza. Habíamos dicho que, bueno, que de algún modo esa verdad freudiana había sido renegada por los postfreudianos, reduciendo el psicoanálisis a una psicología del yo. Se analizaba en función de, se apuntaba a una cierta, de que el sujeto se tenía que adaptar a la realidad, en función de los ideales del yo del analista, ¿no? Con lo cual desvirtuaban totalmente el sentido de la enseñanza del Freud y de lo que es el psicoanálisis, ¿no? Habían reducido el psicoanálisis a una psicología adaptativa, ¿no? Por eso, bueno, la necesidad de Lacan de retornar a Freud, ¿no? Retornar a Freud para volver a leerlo, para recuperar el sentido propio de la enseñanza de Freud, ¿no? Por eso hablamos también la vez pasada del estilo de Lacan, el estilo que, bueno, que muy particular, ¿no? En su enseñanza oral. Podemos tener en cuenta, hay una frase de Paul Valéry que dice: lo que para los demás es forma, para mí es contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, que la forma de expresión hace el contenido de lo que se quiere transmitir. Entonces, bueno, la forma en que Lacan enseñaba hace el contenido de lo que se quiere transmitir, ¿no? Esto también lo vamos a ver cuando veamos el chiste, porque en el chiste, bueno, fundamentalmente lo que causa gracia en el chiste es la forma de expresión y no tanto el contenido, ¿no? Es la forma de expresión la que produce un efecto, ¿no? Podemos decir que, bueno, el estilo de Lacan, muy particular, bueno, también produce un efecto de transmisión muy particular, ¿no? También hay que señalar que Lacan, bueno, en este retorno a Freud, lo que él está diciendo que, bueno, que el campo en el que él se mueve es el campo freudiano, ¿no? Inclusive en algún momento cuando él le preguntaba, cuando sus alumnos, frente a una charla, frente a sus alumnos, no recuerdo bien si eran Caracas, él dice, él le dice a los alumnos, a sus discípulos, ustedes se dicen lacanianos, dice, yo Jacques Lacan, yo me digo freudiano. En ese sentido, Lacan siempre se mueve en el campo freudiano, digamos, e intenta, digamos, enseñar al psicoanálisis y enseñar o transmitir algo de la verdad freudiana, de ese nuevo discurso que es el psicoanálisis, con otros operadores también, que vamos a ver que son de la lingüística, de la filosofía, de la antropología, de la topología también. Entonces empieza a leer a Freud y a pensar el psicoanálisis, Lacan, tomando elementos de otras disciplinas, ¿no? Inclusive, recuerdo que, bueno, que en una época cuando se publicaron los escritos, los escritos de Lacan, se los había publicado como lectura estructuralista de Freud. En realidad, habría que pensarlo al revés, que se trata de una lectura freudiana del estructuralismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, que Lacan se toma elementos de otras disciplinas, pero para pensar desde el discurso analítico, ¿no? No es que aplica las otras disciplinas al psicoanálisis, aplica la lingüística al psicoanálisis, sino que la lingüística le sirve
para pensar cuestiones que son específicas del discurso analítico, ¿no? Entonces, en Lacan, digamos, hablamos del retorno a Freud, la referencia a Freud es ineludible, e inclusive hay una frase también muy citada de Lacan que dice: la clínica consiste en interrogar lo que Freud ha dicho. Que el campo sea freudiano, que en el campo en el que nos movemos y en el que se mueve Lacan, el campo freudiano, quiere decir que, bueno, que con Freud, digamos, instituye un nuevo discurso. Ese discurso, digamos, tiene que ver con la asociación libre y la interpretación. Nuevo discurso que, una discursividad nueva, ¿no? Acá podríamos pensar en lo que trabaja Foucault en su conferencia en que es un autor, ¿no? Que dice que el psicoanálisis es una discursividad, el diferencia entre estas nuevas discursividades que serían el psicoanálisis, el marxismo y la enseñanza de Nietzsche. Hay algo interesante que podemos pensar en esta cuestión de Lacan, del retorno a Freud. Bueno, Foucault allí habla del retorno al origen, ¿no? Él habla, bueno, de que Freud instaura una nueva discursividad, ¿no? Que es la del psicoanálisis, ¿no? Esa nueva discursividad que instaura Freud, él dice, bueno, a medida que avanza la disciplina, sin embargo, es necesario de tanto en tanto volver al origen, el retorno al origen, ¿no? Como volver a esas coordenadas primeras que son la letra de Freud, ¿no? Cosa que no sucede, por ejemplo, en el caso de la ciencia, donde, por ejemplo, en el origen, pongámosle, de la ciencia moderna está Galileo y Descartes, pero a partir del progreso de la ciencia, a medida que avanza la ciencia, en todo caso no hay que volver a la enseñanza de Galileo y Descartes, sino que quedan, de algún modo, quedan absorbidos por el progreso propio de la ciencia. Entonces no es necesario retornar al origen, sino que realmente quedan absorbidas por el mismo progreso de la ciencia, ¿no? No sucede lo mismo con el discurso analítico, ¿no? En ese sentido, bueno, de tanto en tanto es como que es necesario el retorno a Freud, el retorno a la letra freudiana. ¿Esto por qué es así, digamos? Y es una característica distinta a la de la ciencia. Porque, bueno, hay algo ahí podemos llamarlo así, en la letra freudiana, en la enunciación de Freud, es una verdad que sigue de algún modo estando, una verdad que sigue estando viva, ¿no? Que volvemos a leer a Freud y volvemos a encontrar cosas que nos permiten repensar las cuestiones, ¿no? Volvemos a Freud y vamos acuñando nuevas diferencias, pero vamos enriqueciendo el discurso analítico, ¿no? Entonces el retorno a Freud implica interrogar lo que Freud ha dicho, es recuperar, ya vamos a ver, lo dicho por Freud a nivel de su enunciación, ¿no? Esto tiene que ver con la verdad que Freud descubre y la verdad en estado naciente. Esto ya lo vamos a ver ahora. ¿Qué queremos decir con esa verdad en estado naciente que, bueno, que Lacan intenta recuperar y que había sido totalmente renegada por los postfreudianos, ¿no? Para esto vamos a ir al texto de Psicología y Metapsicología del Seminario 2. Vamos a hacer algún comentario sobre el texto. Lo que él dice allí es que ha habido
lo que Lacan dice así es que ha habido una reabsorción del saber analítico en la psicología general, con lo cual se desvirtuó la noción freudiana de yo. Esto, bueno, dice esto que venimos diciendo, ¿no? Se desvirtuó el psicoanálisis a partir de los post-freudianos, de la psicología del yo, pero la misma noción de yo se desvirtuó. Y Lacan ahí le va a empezar a dar unas vueltas a la noción de yo. Para eso, digamos, va a distinguir de entrada qué entendemos por yo. Él dice que, bueno, que en francés al yo lo podemos nombrar como je, J-E, o moi, moi, ¿no? Entonces hablamos del je o del moi. Bueno, hay diferencias entre uno y otro que es necesario distinguir, ¿no? De entrada podríamos decir que el yo moi, que él dice ahí en el seminario que directamente para nombrar al moi directamente va a poner yo. En cambio, cuando quiere nombrar al yo-ye, va a poner ye entre paréntesis, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Que el moi, el yo moi es el reflexivo, el quién, yo, el que se refiere a uno mismo, el que está ligado, vamos a ver, al plano imaginario, al plano de la propia imagen, del narcisismo, es que es autorreferencial, a diferencia del yo-ye, que el yo-ye sería el pronombre personal que se necesita colocar antes de la conjugación de un verbo. Como diciendo yo hablo, entonces je parle. En castellano, por la riqueza verbal que tiene el castellano, la riqueza en la conjugación verbal, uno puede decir hablo, no necesariamente uno tiene que decir yo hablo. Uno dice hablo y ya se sobreentiende que se trata de yo hablo, ¿no? En francés no es así, porque no existe tal riqueza en la conjugación verbal, con lo cual necesariamente tienen que poner el je parle. Si no, no se sabe quién está hablando. Entonces, ellos necesariamente tienen que hacer esta diferencia entre el je y el moi, ¿no? El je como pronombre personal y el moi, esto que tiene que ver con lo autorreferencial, ¿no? Que tiene un carácter reflexivo, ¿no? Por ejemplo, dice Lacan en una parte de psicología y metapsicología, lo que en el análisis viene a formularse como, hablando con propiedad, el yo-ye, es precisamente lo más desconocido por el campo del yo. Hay una dialéctica, dice que, donde el yo-ye es distinto al yo. Entonces, es bien clarita la distinción que hace. Y vamos a ver, bueno, este es un punto importante por las consecuencias que esto tiene. Ese yo-ye, a diferencia del moi, que decíamos que el moi va a tener que ver más con lo autorreferencial y con la imagen del yo en el sentido de la imagen narcisística, está ligado al imaginario. En cambio, este yo-ye está ligado al registro que vamos a llamar simbólico, ¿no? Y que tiene que ver con que ese yo-ye es un operador lingüístico que está ligado, que es lo que llamamos sujeto. El sujeto del enunciado. Es un sujeto del enunciado que va a articular la enunciación. Ese yo-ye al que se refiere Lacan, en lingüística
se llama shifter. Los shifter indican la posición del hablante, que son los pronombres personales, los adverbios de lugar y de tiempo, pronombres personales como yo, tú, él, y los adverbios de lugar y de tiempo es aquí o ahora. Y siempre los shifters son el embrague del discurso. Necesitamos partir de los shifters como embrague del discurso, y que son esos shifters son totalmente indeterminados en un comienzo, pero se van determinando a medida que progresa la frase, a medida que progresa la articulación, ¿no? Por ejemplo, uno dice, yo voy a hablar de tal cuestión. Necesito poner primero ese yo, el yo-ye sería. Es necesario, por eso insisto, que opera como un embrague del discurso. Ahora fíjense que es un embrague, esa partícula lingüística, que como decía antes está ligada al pronombre personal, o los pronombres personales, que están totalmente indeterminadas en un principio y se van determinando a medida que progresa la frase, ¿no? Entonces Lacan aprovecha ciertas perspectivas que plantea la lingüística y de ahí se empieza a hacer ciertas preguntas, ¿no? El yo-ye, entonces, es totalmente indeterminado en un principio, pero se va a ir determinando a medida que avanza el discurso. Entonces se parte de un punto de máxima indeterminación en la operación lingüística, donde podríamos decir donde algo está perdido de entrada, ¿no? Porque de entrada ese yo-ye no está determinado, ¿no? Si Lacan toma al yo-ye como sujeto, que está indeterminado en un principio y se va determinando a medida que avanza la proposición, lo que ese sujeto, que es el sujeto del enunciado, va a articular de alguna manera la enunciación. Y este es el punto al que quería llegar, ¿no? Lacan dice que el sujeto del enunciado designa al sujeto de la enunciación, pero no lo significa. ¿Esto qué quiere decir? No es que hay dos sujetos, un sujeto del enunciado y otro de la enunciación. A ver, podemos decir, este es un tema bastante complejo, pero me interesa ya de entrada señalar algunas cosas. Podemos decir que el sujeto de la enunciación es lo que se entredice sin terminar nunca de decirse en el decir del enunciado. Entonces, en el sujeto de la enunciación, hay algo que se entredice en el decir. O cuando se pone en juego el sujeto de la enunciación, hay algo que se entredice en el decir. Como en el chiste, ¿no? Algo se entredice. En un chiste hay algo del sentido que pasa, que produce un efecto de sentido, pero también hay algo ahí que queda entredicho, pero queda sin terminar de decirse. A ver, lo que Lacan dice, esto lo dice en un escrito que se llama Subversión del sujeto y dialéctica del deseo, pero tomo simplemente algún pedacito para aclarar esto en la medida de lo posible, ¿no? De que el sujeto del enunciado designa al sujeto de la enunciación, pero no lo significa.
Entonces hablamos del sujeto del enunciado, sujeto de la enunciación, pero el sujeto del enunciado va a articular a la enunciación, pero no son dos sujetos distintos, uno del enunciado y otro de la enunciación, como si fueran dos sujetos separados, sino que es un sujeto y uno puede decir uno en más o uno en menos. Ahora voy a explicar de qué se trata esto. O sea que a partir de un enunciado, bueno, se articula la enunciación. Se articula la enunciación, en psicoanálisis, la enunciación propia del sujeto del inconsciente, que tiene que ver, acá habría que distinguir la enunciación que está ligada a lo preconsciente-consciente. La enunciación que está ligada a lo preconsciente-consciente sería que en algo que digo, de algún modo se pone en juego lo que quiero decir, pero es bastante claro. En lo que digo hay algo que querría decir, bueno, y eso se refleja, la enunciación implica eso, ¿no? En cambio, la enunciación psicoanalítica, en eso que digo, o en lo que digo, resulta que digo más de lo que quiero decir, o menos de lo que quiero decir, o todo lo contrario de lo que quiero decir. Por ejemplo, cuando tengo un fallido, meto la pata porque digo totalmente lo contrario de lo que quería decir. Entonces, bueno, ahí podemos pensar, bueno, el sujeto de la enunciación que está ligada, de la enunciación inconsciente que se pone en juego, ¿no? Pero hay una dimensión, la enunciación está ligada al acto de decir. En aquello que digo hay una dimensión de acto de decir donde digo más de lo que quiero decir o menos de lo que quiero decir o todo lo contrario de lo que quiero decir. Pero el enunciado está ligado a la enunciación, pero no son dos, no hay un sujeto del enunciado y un sujeto de la enunciación. Hay uno, y uno puede decir, bueno, Lacan dice uno en más o uno en menos, pero no son dos sujetos. A ver, ¿cómo explicar esto que tiene su cierta complejidad, ¿no? ¿Por qué no son dos? Sino que es el que queda, es lo que queda dicho, pero en eso que queda dicho también está el acto de decirlo, ¿no? Ahí estaría ligado el sujeto de la enunciación. Les voy a dar un ejemplo práctico, ¿no? que suelo dar en clase, pero para que se entienda esta cuestión de la dimensión de la enunciación, de la dimensión del enunciado, que no hay dos sujetos del enunciado, no hay dos sujetos, un sujeto de la enunciación y uno de la enunciación, sino que es uno, que hay un desdoblamiento allí, ¿no? Por ejemplo, fíjense, fíjense, lástima que no estén presentes ustedes, ¿cuántos círculos hago? Generalmente ustedes van a responder que hice un solo círculo. No, hice dos círculos. Uno es el círculo que queda trazado, pero otro es el acto de trazarlo. Entonces, son dos círculos, uno el que queda representado y otro la dimensión del acto. Bueno, siempre nos quedamos con lo representado, pero la dimensión del acto no la tenemos en cuenta. Pero son dos, es uno, y uno en más o uno en menos. Esto mismo se juega a nivel de enunciado y enunciación, ¿no? A eso quería llegar. En eso que digo, bueno, hay un acto de decir.
En ese acto de decir, lo que nos interesa es en ese acto de decir, bueno, cuando se pone algo del orden de lo inconsciente, ¿no? En ese orden de lo inconsciente, insisto, es importante esta partícula que decíamos Gister, el yo-ye, que se va determinando a lo largo, a medida que progresa la frase, pero en determinado momento aparece una dimensión del acto, un traspié, que eso que era indeterminado de entrada, que se va determinando, se vuelve a determinar en determinada vuelta del discurso. ¿Por qué se indetermina? Bueno, generalmente porque hay algo ahí que presiona desde otro lugar, podríamos decir, que va a tener que ver con el orden, con un orden traumático, con algo del orden de lo traumático, que incide en el discurso y produce este traspié en el decir, ¿no? Donde, ese traspié en el decir justamente lo que llamamos es el lugar de la enunciación, ¿no? Que se articula en enunciado, pero en ese enunciado, se pone en juego la enunciación. Cuando hablamos de sujeto, en psicoanálisis, hablamos, de este sujeto que está ligado a la enunciación, ¿no? El sujeto del inconsciente tiene que ver con esta dimensión de la enunciación. En el chiste también que es fundamentalmente donde se articula algo del orden de la enunciación. Cuando se cuenta un chiste parece que las cosas van por determinado camino y de pronto hay un cambio de vía, un cambio de sentido, se roza un punto de sinsentido y después, adviene el sentido desde un lugar inesperado, ¿no? Que es cuando dice, ahora caigo, ¿no? Ahora, en ese momento de vacilación, ese momento de vacilación que está ligada a la enunciación, ese lugar de vacilación es el lugar propio del sujeto, de lo que Lacan va a llamar sujeto. Esto vamos adelantando esto porque es importante, ¿no? En Lacan, el sujeto, hablamos de que el sujeto es en tanto indeterminado, pero está es una indeterminación que se juega en el orden de las determinaciones. Ya lo vamos a ver, hay determinaciones significantes, pero en esas determinaciones significantes hay una indeterminación que de algún modo así también se articula, ¿no? El sujeto es lo indeterminado en lo determinado, ¿no? Pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante cuando trabajemos la noción de significante. En este texto también aparece la cuestión de la verdad en estado naciente. Justamente cuando se articula algo del orden de la enunciación inconsciente, aparece algo de la verdad en estado naciente, ¿no? Hay una verdad. La verdad en psicoanálisis aparece así, de manera escandalosa, ¿no? Como por ejemplo cuando uno tiene un acto fallido, un lapsus, ¿no? Lo que dice Lacan, acá en Psicología y Metapsicología, hay una frase que es para detenerse, para analizar, que tiene cierta complejidad, que es la siguiente, ¿no? A ver. Dice habla de la función de la verdad en estado naciente y dice, el saber al cual se anuda la verdad debe estar dotado de una inercia propia que le hace perder algo de la virtud a partir del cual comenzó. Dice, esta degradación es evidente en psicoanálisis, dice, lo cual revela su posición de encrucijada. Dice, el saber al cual se anuda la verdad debe estar dotado de una inercia propia que le hace perder algo de la virtud a partir del cual comenzó. ¿Esto qué quiere decir? Que que a medida que se va cristalizando
el saber, se pierde algo del orden de la verdad en estado naciente. Insisto, esa verdad en estado naciente está ligada al yo-ye, está ligada a la enunciación, a lo que se entredice en el decir, que es evidente que o se hace patente cuando se pone en juego un acto fallido o un lapsus, ¿no? Ahí hay una verdad que aflora y que es perturbadora e inconveniente para la instancia yoica o para la instancia narcisista, ¿no? Por eso generalmente cuando uno tiene un fallido, un lapsus, uno queda mal parado en cuanto a su narcisismo, ¿no? O en cuanto a su yo, podemos decirlo así.